Mario Saban, muchísimas gracias nuevamente por darnos la oportunidad de hacerte una entrevista acerca de un nuevo tema que te trae a México, por lo menos vas a hablar en Betel dentro del próximo domingo, acerca de la Cábala. Así es. Así es. Y a mí me gustaría retomar un poquito una vieja entrevista que tuvimos el honor de hacerte, donde tú nos decías que la Cábala no es un camino de creencias, sino de conocimiento. ¿Para qué tanto conocimiento? ¿A dónde nos puede llevar ese conocimiento? A ver, en principio podemos decir que el conocimiento organiza mentalmente a la persona. Es decir, el conocimiento nos lleva a preguntarnos sobre el sentido de nuestra existencia, de por qué estamos aquí, qué vinimos a hacer. Algunos cabalistas dicen qué es el yo, qué es la persona. Y en Cábala decimos la persona es todo lo que en la acción, todo lo que potencialmente la persona tiene, pero que lo ha llevado a la acción. Entonces, si nosotros sabemos que una persona potencialmente tiene muchas cualidades, ¿por qué no extraer esas cualidades? Y claro, para realmente extraer estas cualidades hay que conocerlas. Entonces, ¿por qué tanto conocimiento? Yo pienso que el conocimiento es indispensable para el desarrollo de la persona, para que estas cualidades se puedan extraer y se puedan llevar a la práctica. La Cábala sabemos que es, o hasta donde yo entiendo, es la mística judía. Hay otras místicas en el mundo, la Sufi, por ejemplo, qué sé yo, tú sabrás más. ¿Cuál nos podrías decir a muy grosso modo cuáles podrían ser las diferencias y cuáles serían las semejanzas entre los sistemas místicos? A ver, la Cábala tiene una gran diferencia con las místicas orientales, sobre todo, y es su conexión con la realidad. La gente asocia la espiritualidad con la falta de la materia, como que una persona está en las nubes o está en el cielo. No es un místico, dicen algunas personas, y uno piensa que está volando por ahí. Y la verdad que no es así. En la Cábala, la mística no presupone una ascética de salir del mundo real, sino que la mística judía tiene como característica, y esta es una característica que sí la diferencia de las místicas orientales, es que no es que una persona se tiene que hacer monje y rezar durante 20 años o toda su vida, sino que esta persona tiene que meditar en la realidad de la materia. Tiene que casarse, tiene que tener hijos, tiene que trabajar, tiene que vivir dentro de la materia. Porque fuimos creados dentro de la materia, no podemos renunciar a la materia. Así que yo diría, ¿qué punto tiene interesante la Kabbalah? Es que espiritualidad es todo, inclusive la materia. Ok. Brevemente, ¿tú conoces la mística sufi, por ejemplo? Sí, y de hecho la mística sufi ha tenido una gran influencia sobre algunos místicos del mundo judío, por ejemplo, en la época medieval Ibn Pacuda, con la obra Jobot Alevavot, Deberes de los Corazones. Es una obra que tiene ese abandono hacia la idea de Dios. Hay una mística hebrea muy influenciada por la mística sufí. Lo que yo marcaría como diferencia entre la mística sufí y otras místicas también en relación con la Kabbalah es que la Kabbalah se ha vuelto en una época muy racional. Con Abraham Abulafia, los cabalistas, y yo creo que este también es un tema específico del mundo judío, han creado sistemas y organizaciones mentales de pensamiento muy bien estructuradas que otras místicas no lo tienen. Cuando uno lee algún libro de otro tipo de místicas, y por supuesto sin infravalorar al resto de las místicas en el mundo, a veces los conceptos no están bien conceptualizados, valga la redundancia, no están bien precisos. Ajá. Y en la Kabbalah los cabalistas siempre han sido muy gramáticos, siempre han querido la precisión del lenguaje, sabiendo de que el lenguaje es una herramienta muy limitada y que nunca tenemos una precisión absoluta, pero intentaron trabajar mucho en lenguaje. Por eso decimos que la Cábala es una mística del lenguaje también. Entiendo. Oye, y dime una cosa, ¿la Cábala se hizo para toda la humanidad o específicamente para la persona judía? A ver, en verdad la revelación, nosotros decimos en el mundo judío del Sinaí, fue una revelación para todo el mundo, no solamente para el pueblo de Israel, y por eso en Shavuot el pueblo de Israel ofrendaba 70 sacrificios. Quiere decir que siempre la palabra divina es para todo el mundo.
Israel es un pueblo que ha nacido, crecido y desarrollado como un instrumento de la divinidad para cumplir una función. Que claro, habría que entrar a pensar cuál es la función del pueblo de Israel en la historia. Pero básicamente, siendo el pueblo de Israel luz de los gentiles, luz de las naciones, en su función de expandir la idea divina y de una moral como la de los mandamientos, la Cábala se inserta en esta misma dinámica. La Cábala también puede ser abierta a los gentiles. Lo que hay que tener muchísimo cuidado es en lo que yo llamo la vulgarización de la Cábala. ¿Qué quiere decir vulgarización de la Cábala? Nosotros decimos que no todos están en el mismo nivel y por lo tanto a una persona se le hace daño si se le muestra un nivel superior a lo que puede soportar. Entonces nosotros decimos en Cábala que cada uno en su nivel pueda obtener el conocimiento y la luz en el nivel en que se encuentra, nunca forzando a alguien. A un niño de pocos meses no se le puede forzar en que coma carne, porque no puede todavía comer carne. Entonces ya comerá carne cuando sea un poco más grande si quiere, pero lo importante es que hay ciertos niveles que tienen que ser respetados, y esto es muy importante no solamente en función del maestro, sino también en función del propio alumno. El alumno tiene que saber cuáles son sus propios límites. Ahí tenemos un gran problema con el ego, que el ego a veces nos dice que no tenemos límite y que podemos hacer lo que queremos y seguir y seguir y seguir, y a veces el ego es un gran problema para la persona. Entiendo. ¿Puedes darnos algún ejemplo de cómo podemos aplicar la Cábala en nuestra vida diaria? Un ejemplo, yo intento siempre hablarlo con los alumnos y estudiarlo, es en el cambio de actitud frente a la realidad, frente al mundo. Primero uno tiene que pensar que esta existencia es una oportunidad y solo por esta existencia y esta oportunidad uno tiene que vivir feliz. La cuestión es cuando aparece el enojo, cuando aparece la envidia, cuando aparecen los celos. ¿Qué es todo esto? Nosotros en Cábala lo llamamos las armas de Satán. ¿Qué son las armas de Satán? Las armas de Satán es cuando uno está enojado. ¿Por qué uno tiene que estar enojado? En Cábala decimos, el enojo es la medida de nuestro ego. Uno no tiene que estar enojado, puede cambiar la percepción. Uno tiene que mirar positivamente la realidad. Y hay un entrenamiento, nosotros decimos un imun en hebreo. Fíjate que es muy interesante esta palabra en hebreo, imun, porque una viene de creencia y el imun es un entrenamiento. Y si tú quieres ser una buena persona, te tienes que entrenar. Si tú quieres ser feliz, te tienes que entrenar. Nadie nació sabiendo ser feliz, nadie nació sabiendo ser buena o mala persona. Todos están entrenándose en esta realidad. Entonces, lo que diría la Cábala es, esta realidad es genial porque es el gran laboratorio de querer ser lo que uno quiere hacer, de proponerse lo que uno quiere proponerse, pero después de que se lo propuso tiene que trabajar, tiene que actuar. En consecuencia, cuando uno tiene que trabajar se está entrenando. Y si yo me quiero entrenar para no gritar, entonces tengo que ver cómo soporto al que me grita. Porque, y en estos detalles pequeños, es donde uno puede ver si ha crecido o no ha crecido. Por eso nosotros decimos que la Cábala está inserta en la realidad. Porque alguien puede ser bueno en un monasterio, escapado de la realidad. En una pecera. Claro, y entonces el problema es cuando alguien te robó el parking y puso el auto. Ahí hay que ver cuánto has cambiado. Ahí hay que ver si realmente estás tranquilo y feliz. Siempre estaba el Baal Shem Tov, el gran creador del movimiento hasídico, que decía que una vez había muchos niños molestándolo en la oración, niños que corrían alrededor de él y molestaban la oración, y en vez de decir que los niños se retiran, el Baal Shem Tov dijo, Dios, ¿qué será lo que tengo que aprender con este niño que me está molestando? Es decir, todo es un aprendizaje, hasta lo que para el yo, para la persona, puede ser una amenaza o puede ser como el mal. Todo es un aprendizaje. Y si todo es un aprendizaje, tengo que estar muy atento a que ese aprendizaje me tiene que hacer mejor. Así es. Y si realmente ese aprendizaje me hace mejor, entonces podemos decir que la Cábala no es un conocimiento teórico. Ha entrado, se ha vuelto carne dentro de la persona. Dime una cosa, escuchándote he llegado a una conclusión que es mía, que no es tuya, pero que te la comparto. ¿No será que la Cábala nos permite llevar una vida mejor para que en un momento dado, cuando tengamos que partir de este mundo, también lo hagamos de una mejor manera, con una manera más? Bueno, lo que tú dices es algo muy interesante porque los cabalistas dicen que toda persona cuando se levanta a la mañana tiene que pensar que es su último día.
Y claro, la gente cuando yo digo esto, si no le entiende bien qué estamos diciendo, se puede alterar. Y cuando uno está pensando que es el último día, no es porque sea el último día, sino porque realmente Aprovechar. tiene que aprovechar lo máximo que puede. Una de las cuestiones que yo aprendí en la Kabbalah y que me permite vivir un poco mejor cada día es que a mí me ha cambiado la intensidad del tiempo. Me ha cambiado realmente mi percepción del tiempo. Es decir, yo vivo como muy intensamente la realidad. Muchos de mis alumnos les ha sucedido algo parecido. Y se encuentran metidos dentro de la realidad, gozando dentro de la realidad, experimentando totalmente la realidad, no de un conocimiento filosófico que lo aleje a uno de la realidad, sino que todo lo contrario, que te acerque a la experiencia de la realidad, decir, mira, lo que he aprendido, lo que he gozado, lo que he sentido, lo que me he conectado. A veces la mente, nosotros decimos en Cábala, que a veces la mente te distancia de la realidad, te hace creer cosas de la propia mente, porque hay dos estructuras, la realidad y la mente. Y claro, cuando está la realidad y la mente, tú te alejas de la realidad a través de tu mente. Tenemos que entrenar a que la mente se vuelva a acercar a la realidad. Wow, wow, perfecto. Mario, muchísimas gracias No, nuevamente. al contrario. Y pues te esperamos ya, todavía no te vas. Estamos disfrutando de tu presencia y Gracias. esperamos que pronto regreses a México. Muchísimas gracias a ti, gracias.